Buenas, buenas. Hoy es sábado 8 de febrero, 10:59 de la mañana. Un gusto saludarles. Agradecerles nuevamente los comentarios, las veces que comparten el video y pues la preferencia que han generado con estos análisis que muy humildemente tratamos de hacer para tratar de esclarecer un poco las cosas y traer a tierra, o sea, explicar un poco más en criollo lo que está sucediendo actualmente. Bueno. El día de ayer, viernes 7 de febrero, la diputada Paola Nájera publicó en sus redes sociales un video que ha resultado bastante interesante y es un tema que la diputada ha venido abordando hace varios meses. Es el famoso lawfare o guerra judicial. Antes de comentarlo, dura menos de 1 minuto 56 segundos. Me gustaría que lo viéramos en detalle, ¿ok? Eh, y posteriormente lo vamos a desmenuzar y lo vamos a analizar parte por parte para que podamos entender a ver qué es lo que está pasando y a qué se refiere justamente este material. Bien, la diputada en su video, bueno, que lo realizó en conjunto con su despacho, ¿verdad? Con su equipo de trabajo, cierra el video con esa pregunta. ¿Usted qué opina? Eso yo lo que les quiero preguntar yo también. ¿Qué opinan? ¿Qué es la guerra judicial tal y como lo plantea la diputada Paola Nájera? Es cuando determinadas personas o ciertas personas del campo político o no político utilizan la estructura judicial, es decir, las leyes o las posibilidades de demandar, por ejemplo, ¿ok? A alguien con propósitos de interrumpir, molestar o generar una mala imagen, ¿ok? Por ahí va. ¿Por qué? Porque lo que se utiliza justamente el sistema judicial para eso. Aquí no se está hablando que el poder judicial esté involucrado o algo por el estilo. No, no, no. Específicamente en este tema, no. Lo que se está hablando es que, por ejemplo, se utilizan las herramientas que da el sistema judicial para demandar a una persona, en este caso al presidente, y generar una serie de situaciones alrededor. Entonces, es la sensación que se da. Vamos a analizarlo parte por parte, nada más que le vamos a quitar el sonido para no tener que interrumpir. Entonces, comienza con esta pantalla. Dice, Sala Cuarta tramita dos recursos de amparo por ingreso de militares salvadoreños al país sin permiso. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan las inundaciones, la visita de Bukele, del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el ofrecimiento que hizo para que vinieran no tropas salvadoreñas, venían paramédicos, bomberos y algunos militares con preparación en rescate para asistencia humanitaria, nuevamente, ¿ok? ¿Qué sucede? Se pusieron dos recursos de amparo por el ingreso al país sin el permiso. ¿Por qué sin el permiso? Recordemos, la Asamblea Legislativa tiene que dar el permiso para que entren tropas militares armadas con vehículos o artillería armados, artillados al país. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene esa normativa y es total y completamente respetable y se debe cumplir. Sin embargo, en este caso venían
un grupo de ayuda humanitaria. En medio de toda la necesidad que había en ese momento, que lo mal que le estaban pasando las personas en las comunidades que estaban inundadas, dos personas pusieron recursos de amparo an- contra el gobierno, digamos, ¿verdad? Por no haber pedido ese permiso a la asamblea. Algo, la verdad, bastante mezquino, ¿ok? No era el momento. De repente podían hacer esos trámites o esas quejas o ese tipo de procedimientos después, cuando ya todo hubiera pasado. Pero eso pasó en el momento en el que se estaban desarrollando las inundaciones. Yo no sé, yo quisiera saber si esas dos personas que pusieron los recursos de amparo fueron a ayudar. Lo desconozco, ¿ok? Lo desconozco. Pero aquí justamente hace un señalamiento directo de quiénes fueron. Aquí está. Dice el párrafo subrayado. El otro recurso fue interpuesto por el ciudadano Mauricio Ondoy Villalobos, quien al igual que Vargas Serrano, ¿quién es Vargas Serrano? El diputado Dani Vargas Serrano, ¿recuerdan? Que él puso el recurso de amparo aun cuando había decidido la Asamblea Legislativa y su fracción dar ese, condonar el permiso o no profundizar en el tema del permiso por esa vez, perdón, por la situación que se estaba desarrollando, por la emergencia, por la premura, por la necesidad. Aún así, el diputado, por propia cuenta, puso un recurso de amparo para esclarecer, ¿verdad?, las cosas. Recuerdo que en ese recurso de amparo decía la supuesta ayuda humanitaria. Supuesta ayuda humanitaria. Bueno, entonces, cuando habla de, al igual que Vargas Serrano, se refiere al diputado. Señala una violación al mencionado artículo de la Constitución y sospecha que las acciones son una amenaza a la soberanía nacional, partiendo de que Costa Rica no tiene ejército. Era ayuda humanitaria. Y en medio de todo eso, estas dos personas pusieron un recurso de amparo. ¿Ilegal? No, no es ilegal, completamente legal. Toda persona que considere que tiene que poner un recurso de amparo porque siente que se está violando sus derechos o la Constitución, lo debe poner. Perfecto, pero era el momento, era la forma. Entonces continúa el video. Ahí continúa y nos dice quién es Mauricio Ondoy Villalobos. Mauricio Ondoy Villalobos es asesor especializado del despacho de la diputada Katia Cambronero. Eso no significa de que haya sido un enviado o algo así. No sabemos, ¿ok? Únicamente se sabe de que es un asesor especializado BR. No tengo idea qué es BR, no creo que sea bien a raíz, de verdad, no creo, no creo. Pero Mauricio Ondoy Villalobos es un asesor del despacho de la diputada Katia Cambronero y él, por su cuenta, ¿verdad? Porque no se ha dicho lo contrario, puso ese recurso. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que automáticamente ante la imagen de la sociedad o de algunas personas en la sociedad, lo que hizo el gobierno de permitir la entrada de los grupos humanitarios para ayuda humanitaria estuvo mal, fue inconstitucional, violó la Constitución. ¿Ok? Es decir, fue un acto de violencia hacia la soberanía del país. Entraron grupos militares. Yo creo que si acaso traían cuchillos y bisturí para poder utilizarlos ahí en lo que tuvieran que hacer. El hecho es ese. ¿Ok? Entonces, se utilizó la herramienta que brinda el Poder Judicial o que brindan las leyes como tal para imponer un recurso que de alguna manera estaba tratando de señalar que algo se estaba haciendo mal. Bueno, ¿quién tiene la última palabra? Pues obviamente la sala cuarta, porque los recursos de inconstitucionalidad se ponen ante la sala cuarta y la sala cuarta declara sin lugar recurso de amparo contra ingreso de militares salvadoreños al país. No se violó la Constitución. ¿Ok? Aquí surgen dos preguntas. Primero, ¿por qué lo hicieron? Segundo, ¿por qué en ese momento? ¿Cuáles son los efectos de este tipo de cosas? Vamos a ver, si yo les digo a ustedes que accidente de dos motos causa
una escena sangrienta e impresionante. Hay algo inherente al ser humano que se llama morbo y va a tratar de ver qué fue lo que pasó. En muchas personas, no en todas. ¿Ok? Eso es una reacción natural. Pero si yo les digo, el cantón de Moravia es el que menos accidentes de tránsito registra, yo les apuesto que esa noticia va a tener menos visualizaciones que la del accidente que quedó grabado en un video. ¿O no? Entonces, si un medio de comunicación publica que se interpuso un recurso de amparo ante la Sala Cuarta en contra del gobierno, del presidente de la República, contra quien sea, ¿verdad? Porque el ingreso de tropas militares está violentando la soberanía del país. Eso no va a tener más visualizaciones que de repente esta noticia que dice que la Sala Cuarta declara sin lugar al recurso de amparo y normalmente esos recursos se resuelven mucho tiempo después de haberse publicado la noticia sobre justamente la publicación o la imposición, presentación del recurso de amparo. Entonces, digamos, ya el daño está hecho. Eso es lo que pasa. El daño está hecho ante la concepción del acto. Ya para algunas personas quedó en su cabeza. Ese es el efecto natural imposible de detener. Para algunas personas quedó en su cabeza que el hecho de que hayan entrado grupos de rescate y de ayuda humanitaria a El Salvador estuvo mal y se violó la soberanía. Y no fue así. Ahí está. La Sala Cuarta lo dice, no lo digo yo. Entonces el video continúa. Aquí viene a continuación otro donde dice que la Sala Cuarta declara sin lugar recurso contra el gobierno por ingreso de militares al país. Entonces, aquí es donde viene el terreno, lawfare. Lawfare es como la guerra judicial en contra del gobierno de Rodrigo Chávez. Esa es la tesis que maneja el despacho de la diputada Paola Nájera. Yo les pregunto, ¿qué opinan sobre eso? ¿Hasta qué punto se está utilizando el esquema legal del país para iniciar procesos o acusar por cosas que no tienen sentido o fondo legal? Vamos a hablar en general, ¿ok? El presidente tiene, bueno, tenía como 60 denuncias en su contra. Y hace poco salieron algunas noticias en las que se están comenzando a desestimar un montón de ellas. Creo que eran más de 10. No recuerdo bien, 10, 17. Si ustedes tienen claro el dato, ahí lo ponen en los comentarios. Sería buenísimo que hagamos ese intercambio también. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo denuncio al presidente porque lo que dijo no me gustó, o si yo denuncio al presidente porque yo creo que está cambiando el esquema tributario, ¿verdad? O yo denuncio al presidente porque, ¿qué más puede ser? Había otra denuncia por ahí. Bueno, hay un video, de hecho, donde estamos analizando justamente cada una de las denuncias que su abogado, el licenciado José Miguel Villalobos, detalla, lee y comenta. Son denuncias que no tienen un fondo real. Es como que yo acuse a mi vecino que no sé, que rompió la capa de ozono. Y de repente, si yo voy a un juzgado y hay un marco legal que lo permite, yo puedo interponer esa denuncia y la van a desestimar luego. Pero si alguien quiso publicar una noticia porque yo denuncié a un vecino porque rompió, destruyó, ¿verdad? Manipuló, destrozó la capa de ozono, lo van a publicar y va a salir con nombres y apellidos. Me explico, este es un caso caricaturesco, ¿verdad? Pero me explico el impacto que causa la noticia de la imposición de esa denuncia en el momento. No importa si una semana, unas horas o un mes después sale la desestimación de eso. Es decir, que no procede. No importa. El impacto en el momento es mayor. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces, el video continúa. Ahora habla sobre
que el secretario general del Partido Liberación Nacional denuncia a Rodrigo Chávez por beligerancia política. Es decir, que el presidente desde su posición está haciendo campaña política o apoyando algún partido político o algún candidato de algún partido político. ¿Qué? Básicamente. Entonces, Miguel Guillén pidió al Tribunal Supremo de Elecciones abrir una investigación contra Rodrigo Chávez por las declaraciones de Douglas Altamirano sobre el partido Aquí Costa Rica Manda. Bueno, parece que este señor Douglas Altamirano dio algunas declaraciones y a raíz de eso el secretario general del PLN interpuso una denuncia contra el presidente Rodrigo Chávez, al igual que lo hizo hace unos días, una solicitud de investigación ante el Tribunal Supremo de Elecciones por la reunión que tuvo Laura Fernández y Mauricio Batalla, ex ministros de la presidencia y del MOP respectivamente, con Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos en la Embajada de Estados Unidos. ¿Dónde estuvo lo ilegal ahí? Díganme ustedes, ¿qué fue lo ilegal? ¿Qué es lo incorrecto? Y la pregunta que le hice a doña Pilar Cisneros en la entrevista que le hice el día de ayer también, viernes. ¿Quién le torció el brazo a Marco Rubio y lo obligó a reunirse con Laura Fernández y Mauricio Batalla? Pero se interpuso una queja o una denuncia para que se investigara eso. Al igual que esto. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que tiempo después, bueno, yo creo que sobre este mismo caso, el presidente y secretario general del PAC denuncia a Rodrigo Chávez por beligerancia política ante el tribunal. O sea, obviamente son fuerzas opositoras, grupos opositores. Nuevamente, ¿cuál es el propósito de hacer denuncias sobre algo que de lo que de repente no se tiene el fundamento legal necesario para que proceda como denuncia, para que tome curso, para que avance, para que se desarrolle? Entonces aquí dice que el Tribunal Supremo de Elecciones archiva dos denuncias del PLN y del PAC sobre supuesta beligerancia política del presidente Chávez. No sé si ustedes vieron por ahí el TikTok o el meme de un muchacho de un país de África que hace así. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál es el propósito? Nuevamente la misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de las personas o grupos que quieren poner esas denuncias en ese momento? Obviamente se va a publicitar por todo lado, se va a publicar por todo lado. Y si hay medios, si existieran medios de comunicación opuestos al gobierno, lo primero que van a hacer es publicar. Se interpuso una denuncia por esto y por aquello. Probablemente también vayan a informar luego que se desestimó, pero cuánta bulla se hizo en el momento en el que la denuncia se puso. Ese es el punto. ¿Y cuánto eso genera una impresión a nivel de sociedad de que alguien está haciendo algo malo? A ver, ¿no creen ustedes? Bueno, esta es la última, ¿verdad? Tribunal Supremo de Elecciones rechaza una denuncia por beligerancia política. ¿No creen ustedes que cuando, y que este es un comportamiento social de algunas personas, ¿no creen ustedes que cuando una persona es acusada de algo, automáticamente se crea la imagen de que ella es culpable? Y alguien dirá, pero hay un principio de inocencia. Sí, pero eso es legal, estoy hablando social. Si yo acuso a una persona de haber cometido un delito grave, automáticamente se genera la duda, ¿lo habrá cometido o no? Y de repente la persona no cometió un solo delito, pero ya la manchamos, ya la señalamos, ya la estigmatizamos, ya le pusimos esa cruz encima. Ese es el tema. Que eso debería limitar el derecho de quien considere hacer una demanda, una denuncia. No, no para nada. O sea, si uno considera de que hay algo que está mal, lo tiene que denunciar frontal y directamente. Pero al mismo tiempo creo que debería haber un grado de responsabilidad en dos sentidos. Primero, en no malgastar los recursos del aparato estatal, incluido el Poder Judicial, para investigar algo que no tiene fondo ni sentido. Y dos, ¿ok? Segundo grado de responsabilidad es no malinformar a la gente sabiendo de repente,
sabiendo que aquello que estoy denunciando no tiene ningún sentido, no tiene fundamento. Y aquí un tercero, y le pongo un asterisco, ¿ok? Si eventualmente las cosas sucedieran de esa manera, es decir, que se pone una demanda que no tiene fondo y posteriormente se desestima, entonces el tercer punto sería, ¿cuál era la intención de esas personas o de esos grupos? Básicamente, por ahí va la reflexión y el análisis. Ustedes dirán qué opinan. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.